Vale, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Si Dios es todopoderoso, infinitamente bueno y todo ese pack celestial, ¿por qué permite que exista algo como el demiurgo? O si lo prefieres en versión terrenal, ¿por qué si hay un Dios del amor, seguimos viviendo en un planeta donde hay guerras, corrupción, abusos, hambre, políticos que mienten y pastores que tienen jets privados? La respuesta fácil, la que hemos escuchado 1000 veces, es: Dios tiene un plan. Pero claro, ese plan parece diseñado por alguien con un sentido del humor bastante negro. Así que mejor no nos quedamos con el eslogan y pensemos un poco. La idea del demiurgo no es que haya un segundo Dios compitiendo con el primero, como si esto fuera un espacio de Marvel cósmico. Es una metáfora, muy antigua por cierto, de lo que pasa cuando la conciencia se olvida de sí misma. Si lo traducimos al lenguaje moderno, el demiurgo es el sistema. El sistema económico, político, religioso, cultural y mental. Ese engranaje que hemos creado entre todos y que ahora funciona solo, como una impresora que nadie sabe cómo apagar. ¿Y por qué Dios no lo apaga? Porque a lo mejor el propósito no es que alguien venga a salvarnos, sino que aprendamos a dejar de darle cuerda. La libertad absoluta implica riesgo. Y el riesgo trae error. Si existe algo como el demiurgo, no es porque Dios haya fallado, sino porque nos ha dejado margen de maniobra. Libertad creativa, libre albedrío si prefieres la palabra antigua. Y con libertad, inevitablemente llega el desastre. Lo que los gnósticos llamaban demiurgo, podríamos entenderlo hoy como el resultado de la desconexión colectiva. No es un señor con túnica, es un mecanismo. Un sistema que se alimenta de miedo, de obediencia, de culpa y de control. Y lo más interesante es que aunque nos parezca externo, lo llevamos dentro, porque cada vez que priorizamos tener razón sobre entender, estamos actuando como el mini demiurgo de nuestra vida. El verdadero Dios, si existe, no necesita intervenir. No porque sea cruel, sino porque no juega a lo mismo. El amor no funciona con mando a distancia. No manipula, no corrige, no castiga. Permite. Y eso es justo lo que más nos cuesta aceptar. Que el amor no siempre evita el dolor. Dios no permite el mal, simplemente no lo interrumpe, porque el aprendizaje que produce vale más que la comodidad de evitarlo. Si lo piensas, la mayoría de las cosas que aprendemos en la vida nacen del error, no del acierto. A lo mejor el universo funciona igual. Y sí, eso significa que el demiurgo, ese sistema imperfecto que genera sufrimiento, es parte del experimento. No un enemigo de Dios, sino una fase de su aprendizaje, o del nuestro. Un software que tarde o temprano se actualiza cuando dejamos de creer que el error es culpa y empezamos a verlo como información. El problema no es que el demiurgo exista, el problema es que seguimos alimentándolo, con cada acto de miedo, de culpa, de sumisión, con cada vez que buscamos salvación fuera en lugar de dentro. Dios no puede apagar el sistema por nosotros porque el sistema somos nosotros. Así que la pregunta ¿por qué lo permite? Igual está mal planteada. Tal vez la cuestión correcta sería ¿por qué seguimos permitiéndolo nosotros? Vale, ya tenemos claro que el demiurgo no es un dios con capa ni un ente con agenda oculta. Es el sistema, un mecanismo que se alimenta de miedo y control. Pero si el demiurgo es el sistema, entonces, ¿qué papel juega el demonio? Porque claro, si el demiurgo ya representa todo lo que no es Dios, ¿qué necesidad había de añadir otro villano a la trama? Pues bien, el demonio es el encargado de mantenimiento, el que se asegura de que el sistema siga funcionando. No es el creador, es el community manager del caos. No le interesa destruir el tablero, le interesa que no dejes de jugar, que creas que puedes ganar, que luches, que compitas, que te ofendas, que te compares, que te creas bueno o malo, iluminado o perdido. Cualquier cosa sirve, mientras sigas enganchado a la pantalla. El demonio, entendido así, no es una figura religiosa, es un algoritmo psicológico, un conjunto de impulsos que te mantienen distraído de lo esencial, que la verdadera libertad no está en vencer, sino en dejar de necesitar vencer. Por eso su terreno favorito es el ego, porque el ego es la versión portátil del demonio. No necesitas que un ser con cuernos te tiente, basta con tu propio miedo al fracaso o tu necesidad de validación. Mira las redes sociales, millones de personas vendiendo una versión de sí mismas, vendiendo su valor en likes, compartiéndose con desconocidos, alterando su realidad para parecer felices. El demonio ya no vive en el infierno, vive en Instagram. Y no porque las redes sean malas en sí mismas, sino porque explotan
justo lo que nos hace más vulnerables: la necesidad de ser vistos, de existir a través de otros. Eso en el fondo es lo mismo que hace el sistema del demiurgo. Convierte la conciencia en mercado, convierte tu energía en datos, convierte tu atención, lo más sagrado que tienes, en combustible para seguir funcionando. Y sí, también lo hace el miedo. El miedo a no encajar, a no tener dinero, a no ser suficiente, a envejecer, a morir. Cada vez que el miedo gana, el sistema se actualiza. El demonio no necesita que le reces, le basta con que te preocupes. Durante siglos, las religiones lo pintaron con cuernos porque era más fácil luchar contra un monstruo que contra una idea. El demonio daba miedo, y el miedo servía para controlar. Pero la versión moderna del demonio no necesita imponerse, solo necesita convencerte de que tú no puedes cambiar nada. Y cuando una persona se cree eso, ya está perdida, porque el demonio no te esclaviza, te convence de que la jaula es tu casa. A veces se disfraza de espiritualidad, de esa positividad tóxica que te dice que si piensas bonito, todo irá bien, que si vibras alto, no sufrirás. El demonio adora ese tipo de mensajes porque parecen luz, pero siguen siendo control. Siguen vendiéndote la idea de que hay una forma correcta de ser, de pensar, de sentir. Y el control, aunque venga envuelto en incienso, sigue siendo control. Si el demiurgo es el sistema, el demonio es el marketing, el encargado de que compres, creas, te identifiques y repitas. Y lo peor es que la mayoría de las veces lo hace con tu consentimiento. La verdadera rebeldía no es luchar contra el mal, es entender cómo funciona y dejar de participar en él. Porque el demonio no se vence con rezos, sino con conciencia, con la capacidad de mirar una mentira a los ojos y no necesitar destruirla para que deje de afectarte. El demonio no existe para hacerte daño, existe para que aprendas a no venderte tan barato. A estas alturas, todo esto del demiurgo y el demonio suena muy abstracto. Así que bajémoslo al terreno de lo cotidiano, porque sinceramente, si todo esto no sirve para entenderte mejor a ti mismo, ¿para qué sirve? El ego es la versión de andar por casa del demiurgo, la versión portátil. El mini sistema operativo que cada uno lleva instalado de fábrica no es malo, tampoco bueno, es funcional. Te ayuda a cruzar la calle sin que te atropellen, a recordar que existes, a tener una identidad. El problema empieza cuando el ego se cree el protagonista del universo. Ahí, sin darte cuenta, te conviertes en un pequeño demiurgo gestionando tu propia Matrix personal. El ego es esa voz que te dice que necesitas controlar todo lo que pasa, que si algo sale mal es culpa tuya, que si sale bien tienes que mantenerlo a toda costa porque perderlo sería el fin del mundo. Suena familiar, ¿no? Lo ves en todas partes, en las redes, en el trabajo, en las discusiones absurdas donde nadie escucha a nadie. Todo el mundo queriendo tener razón, aunque se esté equivocando en 4K, eso es puro ego. Y si lo amplías a escala global, ahí tienes al demiurgo, un sistema entero obsesionado con tener razón. Si el demiurgo construyó el universo para tener control, el ego hace lo mismo con tu vida. Construye narrativas, excusas, identidades que defender. Te hace creer que eres la suma de tus logros, tus traumas y tu reputación. Y mientras tú estás entretenido alimentando al personaje, la conciencia, la que realmente eres, está esperando a que te canses del teatro. Por eso, el ego y el demonio se llevan tan bien. Son colegas de oficina. Uno te genera miedo y el otro te vende soluciones a ese miedo. Uno te dice, no eres suficiente, y el otro te dice, cómprate esto, medita aquello, conviértete en alguien nuevo. Y el sistema sigue rodando, perfectamente engrasado. La mayoría de la gente cree que despertar es una experiencia mística, casi de película, pero en realidad es una cosa mucho más incómoda. Es mirar a tu ego a los ojos y decirle, ya no me mandas tú. Y eso no se hace meditando 10 minutos con una vela. Se hace cuando dejas de reaccionar como un robot programado por tu necesidad de aprobación. Cuando dices no, aunque se enfaden. Cuando reconoces que estabas equivocado sin que eso destruya tu autoestima. Cuando dejas de actuar para ser querido. Eso, y no los portales estelares ni las frecuencias cuánticas, es lo que realmente asusta al sistema. Porque el ego domesticado ya no compra tanto, ya no odia tanto, ya no teme tanto. Y sin miedo, sin consumo, sin división, el demiurgo pierde poder. Al final, todo esto se resume así. El demiurgo crea el tablero, el demonio mueve las piezas,
Y el ego juega creyendo que el resultado importa. Pero el día que el jugador se da cuenta de que puede soltar las fichas y levantarse, el juego se acaba. Y el sistema, sin jugadores, deja de existir. Vale, llegamos a la pregunta que nadie puede esquivar. Si Dios es amor, ese amor infinito, todopoderoso, de manual de catequesis, ¿por qué permite el dolor, la injusticia, la enfermedad, el egoísmo, el maldito sistema del demiurgo y su séquito de demonios? ¿Dónde está el amor ahí? Porque desde donde estamos nosotros a veces parece más bien desinterés. Durante siglos nos han dado respuestas de catálogo. Dios tiene un plan. El mal es una prueba. Todo ocurre por algo. Frases comodín que sirven para calmar, pero no para pensar. Y lo peor es que muchas veces suenan igual que cuando un servicio técnico te dice reinicia el router y prueba otra vez. Te quedas igual. Pero venga, intentemos algo distinto. Pensar sin dogmas. Si Dios fuera un padre, no sería el que te protege de todo. Sería el que te deja caerte y mirar cómo te levantas. Eso no es crueldad, es coherencia. Porque un amor que no te deja equivocarte, no te deja aprender. Así que si Dios es amor, no interviene no porque no pueda, sino porque sabe que hacerlo anularía tu libertad. Y sin esa libertad no hay conciencia. Seríamos marionetas felices, sí, pero huecas. Y a lo mejor lo que Dios quiere, si es que existe algo así, no es tener un zoológico de almas obedientes, sino una especie que entienda lo que hace con su poder. El demiurgo en este contexto sería la consecuencia de ese margen de libertad, el universo con modo sandbox activado, para que la conciencia experimente todas las posibilidades, las buenas, las malas y las directamente catastróficas. Lo que llamamos mal podría ser simplemente el lado torpe del aprendizaje. ¿Duele? Sí. ¿Es justo? No. ¿Tiene sentido? A veces con el tiempo lo encuentras. Pero pedirle a Dios que elimine el mal será como pedirle a la vida que elimine el error. Y sin error no hay evolución, ni cambio, ni redención. Imagina que cada vez que metieras la pata, una mano invisible apareciera y te corrigiera antes de tiempo. Nunca aprenderías a asumir consecuencias. Seguirías siendo un niño eterno con un ángel de la guardia hiperactivo. Y el amor, el verdadero, no hace eso. El amor no te evita la caída, te espera al final del golpe. El gran problema es que seguimos entendiendo a Dios con lógica humana. Esperamos que actúe como un juez, un padre, un CEO celestial con capacidad de veto. Pero, ¿y si Dios no es alguien, sino algo? Una conciencia que simplemente sostiene la existencia, sin necesidad de intervenir. En ese caso, permitir el mal no sería una decisión moral, sino una consecuencia estructural. Como la gravedad, no discrimina entre el que se cae y el que vuela. Y aquí llega una parte un poquito incómoda. Porque si Dios no impide el mal, entonces el trabajo no es suyo, es nuestro. No hay un enemigo cósmico que derrotar, solo una ignorancia colectiva que entender. El mal, el demiurgo, el demonio, son nombres distintos para la desconexión de la conciencia. Y no se resuelven rezando, se resuelven recordando. Recordando quién eres, qué eliges y a quién le estás cediendo tu poder cada día. Así que quizá Dios no permite el mal. Quizá simplemente confía demasiado en que algún día dejemos de necesitarlo. Y si eso no es amor, ya me dirás tú que lo es. Y claro, todo esto suena muy bonito hasta que alguien te lanza la pregunta que nadie quiere responder. Vale, ¿y entonces por qué permite Dios que en Gaza mueran niños? ¿Por qué deja que un niño tenga cáncer? Esa es la frontera donde cualquier explicación espiritual se tambalea. Porque una cosa es hablar de mal en abstracto, y otra muy distinta es ver a un crío cubierto de polvo entre los escombros. Ahí no hay metáfora que aguante. Ahí lo único que hay es silencio. Y ese silencio es precisamente lo que más cuesta aceptar. Porque esperamos que haya un propósito detrás de cada tragedia, una moraleja, una justificación que nos calme. Pero a veces no la hay. A veces solo pasa. La conciencia, la vida, el universo, Dios, como quieras llamarlo, no parece funcionar bajo las reglas humanas de justicia. Y eso duele, porque querríamos un Dios que intervenga, que proteja, que haga milagros en prime time. Pero lo que tenemos, al menos desde donde lo vemos, es un Dios que no interfiere. Y eso no porque sea cruel, sino porque no juega al mismo nivel. Piénsalo un segundo. Si interviniera en cada injusticia, ¿dónde pondría el límite? ¿A quién salva primero? ¿Al niño de Gaza
¿Al hospital o el que está siendo abusado en su casa y nadie lo sabe? ¿Y qué hacemos con los adultos que toman decisiones que causan todo eso? ¿Los borra? ¿Les quita el libre albedrío? Si lo hiciera, el mundo sería más justo, sí, pero también dejaría de ser libre. Y un amor que controla, aunque sea para protegerte, deja de ser amor. Se convierte en tutela. Eso no quita que duela, ni que haya cosas que sean simplemente inaceptables. Pero si este universo es un laboratorio de conciencia, entonces cada tragedia es una oportunidad brutal y muy cara para que despertemos de la indiferencia, para que entendamos a golpes que el dolor de uno nos afecta a todos y que mientras sigamos mirando hacia otro lado, el sistema del demiurgo seguirá teniendo trabajo. El problema no es que Dios lo permita, el problema es que nosotros lo normalizamos, que dejamos que el miedo, el odio y la apatía se conviertan en rutina y mientras tanto esperamos una intervención divina cuando probablemente la intervención somos nosotros. Nadie puede explicarte por qué muere un niño, ni por qué alguien que reza todos los días termina con cáncer. Pero quizá la pregunta no es ¿por qué lo permite Dios?, sino ¿qué hacemos nosotros con eso que duele? Porque si el amor divino realmente existe, no se mide por la ausencia de tragedias, sino por lo que somos capaces de hacer después de ellas. Y claro, sería más fácil creer que hay un plan maestro detrás de todo, que las muertes, las guerras, las enfermedades tienen una razón que algún día entenderemos. Pero a lo mejor no la hay. A lo mejor no todo está diseñado. Y esa idea, aunque duela, es mucho más humana que cualquiera de las excusas que solemos inventar para sentirnos a salvo. Porque si lo piensas bien, culpar a Dios del mal es una forma elegante de no mirar nuestra parte. Si Él es el responsable, nosotros somos inocentes. Y eso nos libera del peso de hacer algo. Pero el libre albedrío, ese regalo envenenado que tanto se menciona, también implica responsabilidad. No solo la libertad de elegir, sino la obligación de pensar qué estamos haciendo con esa elección. El mundo no está roto porque Dios lo haya permitido. Está roto porque nosotros hemos permitido que el miedo y la indiferencia sean más cómodos que la empatía. Y cada vez que alguien se cruza de brazos frente al dolor ajeno, el sistema del demiurgo se fortalece un poco más, porque el demiurgo no necesita bombas, ni enfermedades, ni demonios con cuernos. Le basta con la apatía, con el no es mi problema, con la idea de que nada se puede cambiar. Si Dios es amor, no está ausente. Está en cada gesto que contradice a ese sistema, en cada persona que decide ayudar aunque nadie la vea, en cada acto de compasión que no busca recompensa, en cada vez que alguien se niega a odiar cuando tiene todas las razones del mundo para hacerlo. Ahí, justo ahí, está lo divino. El amor no evita el dolor, lo atraviesa. Y si el mal sigue existiendo, no es porque Dios no haga nada, sino porque nosotros todavía no hemos aprendido a hacer lo suficiente. Y cuando lo hagamos, cuando dejemos de necesitar tanto castigo, tanto miedo, tanta guerra interna y externa, probablemente el demiurgo se quedará sin propósito. Y el demonio sin empleo. Llegados a este punto, la gran pregunta es, vale, todo esto está muy bien, pero ¿qué se supone que hago yo con el demiurgo? Porque no puedo ir al cielo a desconectarle el wifi, ni prenderle fuego al sistema, ni meditar tan fuerte que colapse el universo. Y no se trata de eso. Desinstalar al demiurgo no es una guerra épica. Es una desobediencia silenciosa, una especie de huelga de conciencia. El sistema se alimenta de atención, de miedo, de comparación, de drama. Así que lo primero que puedes hacer es dejar de darle de comer. Parece una tontería, pero cada vez que eliges no entrar en la discusión absurda de Twitter, el demiurgo se muere un poco. Cada vez que no compartes una noticia que solo busca indignarte, le cortas el suministro. Y cada vez que haces algo sin esperar aprobación, le quitas poder. El demiurgo no soporta el silencio, ni la calma, ni el humor, porque su oxígeno es la reacción. Necesita que te cabres, que te ofendas, que te posiciones, que te creas parte de una guerra que en realidad solo existe en tu cabeza. Cuando no reaccionas, lo descolocas. Desinstalar al demiurgo no significa aislarte del mundo ni vivir en una cueva. Significa elegir conscientemente qué alimentas, qué compras, qué consumes, qué admiras, qué repites. Cada elección es un voto y cada voto sostiene o desmantela
el sistema. No necesitas gritar ¡despierta! A nadie. Solo necesitas dejar de actuar dormido. Eso por sí solo ya es revolución. También implica dejar de buscar salvadores. Ni políticos, ni gurús, ni dioses externos. Porque la gran trampa del demiurgo es hacerte creer que alguien va a arreglar esto por ti. Y mientras esperas a que eso pase, sigues siendo parte de la máquina. La rebelión empieza en lo más pequeño. Decir no cuando algo va contra tus valores, aunque te miren raro. Apagar el móvil 1 hora al día y mirar a tu alrededor. Pensar por ti mismo, incluso si te dejas sin bando. No reaccionar por impulso, sino por elección. Suena simple, pero es radical. Porque un ser humano que piensa por sí mismo es ingobernable. Y un grupo de ellos, bueno, eso es lo que el demiurgo más teme. Que dejemos de comportarnos como engranajes y empecemos a actuar como conciencia. Tampoco hay que caer en el extremo contrario, el del iluminado que ya no vibra con nada y se cree por encima del sistema. Eso también es ego. Y el ego, ya lo dijimos, es el antivirus fallido del demiurgo. Cree que se está liberando cuando solo está cambiando de cárcel. La libertad no es escapar del mundo, es vivir dentro de él sin que te trague. Seguir trabajando, pagando facturas, criando hijos, amando, equivocándote, pero sin vender tu alma a la culpa, al miedo o a la necesidad de control. Al final, desinstalar al demiurgo es un proceso interno y sobre todo silencioso. No se nota en lo que dices, se nota en cómo vives, en la forma en que respiras antes de contestar, en la tranquilidad con la que aceptas no tener razón, en la paz de no necesitar ganar siempre. Esa paz, por cierto, es lo más revolucionario que puedes hacer hoy, porque no se vende, no se compra y no se programa. Y cuando un ser humano alcanza ese punto, el sistema simplemente no sabe qué hacer con él. Y al final, todo se resume en esto. No hay un villano con cuernos moviendo los hilos del mundo. No hay un Dios jugando a los dados con nuestras vidas. Solo hay conciencia, libertad y las consecuencias de lo que hacemos con ellas. El demiurgo, el demonio, el ego, todos son formas distintas de nombrar el mismo olvido. El olvido de quiénes somos. Y mientras sigamos creyendo que somos solo este cuerpo, este personaje, esta idea, el sistema seguirá funcionando perfectamente. Porque la mejor forma de mantenerte atrapado no es encerrarte, es convencerte de que estás libre. El despertar no llega con una meditación ni con una señal del cielo. Llega cuando te hartas de repetir los mismos errores, cuando empiezas a ver el patrón, cuando dejas de culpar a Dios, al sistema o al destino y empiezas a asumir que tú también eres parte de esa maquinaria y que por eso mismo también puedes cambiarla. Tal vez Dios no sea ese ser que concede milagros, sino el espacio donde todo ocurre. Tal vez el demonio no sea un enemigo, sino una consecuencia de nuestra propia inconsciencia. El juego está diseñado para que nos confundamos, para que caigamos, para que busquemos fuera. Pero en algún momento, inevitablemente, todos miramos hacia adentro. Y ahí, justo ahí, es donde termina la trampa. Quizás el sentido de todo esto no sea eliminar el mal, sino trascenderlo. Entender que el dolor no es castigo, sino el lenguaje que la vida usa para despertar lo que dormía. Y cuando lo entiendes, no necesitas destruir al demiurgo. Solo dejas de obedecerle. No hace falta quemar templos ni escribir manifiestos. La revolución más grande que puede existir es una mente que deja de tener miedo. Porque el sistema es el pegamento que mantiene unido al sistema. Y el amor, cuando no se disfraza de culpa ni de sumisión, es lo único que realmente lo desintegra. Así que si alguna vez vuelves a preguntarte ¿por qué Dios permite tanto dolor? Quizá la respuesta sea que Dios no lo permite, lo contiene, lo sostiene hasta que aprendamos lo que tenemos que aprender de él. Y cuando lo hacemos, el dolor ya no tiene sentido y desaparece. No porque un milagro lo borre, sino porque nosotros dejamos de necesitarlo. Eso probablemente es lo que los antiguos intentaban explicar con todas sus metáforas. No hay un cielo al que llegar, ni un infierno del que escapar. Solo hay conciencia reconociéndose a sí misma, una y otra vez, hasta que se reconoce del todo. Y cuando lo haga, el demonio, el demiurgo y todo este teatro cósmico dejarán de tener público. Y entonces, por fin, bajará el telón.